Hola a todos y bienvenidos a LATAM Lead. Estoy muy emocionado de presentarles este video y es que hoy les voy a compartir un secreto, una conclusión a la que la mayoría de los inversores expertos han llegado después de años de maestría, después de años de estudiar este campo y entender todos los parámetros macroeconómicos. Te lo voy a presentar a través de mis propias conclusiones y mi propio análisis. ¿Cómo detectar cuándo empiezan las recesiones? Y este puede ser uno de los videos más importantes de mi canal, ya que este tema es sumamente importante, por lo tanto prepárate para contenido un poco técnico. Y antes de pasar al jugo de este video, quiero recordarte un poco cuál es la motivación mía de este canal. Es que es buscar ofrecerte información genuina, información relevante, no contenido que sea puramente entretenimiento o no ser uno más de esos vendehumos que prometen que vas a hacer mucho dinero con técnicas baratas o que te están compartiendo básicamente basura. Puede poner en peligro tu dinero y tu patrimonio. Y es que es por eso que mi activo más valioso y el que más voy a cuidar es mi reputación. Y voy a citar al buen Arturo Elías Ayub, y es que tu reputación la construyes con años y la puedes perder en un solo segundo con un error, con una tranza, con algún movimiento raro que hagas y que haga que la gente pierda la confianza en ti. Y ahora sí, sin más palabrería, vamos a ello. En dos de mis videos pasados te vengo dando pistas de cómo detectar una recesión, particularmente en el de la liquidez, la sangre del mercado, y el de aprovecha el crash inmobiliario. Así que vamos rápidamente unos pedazos de ese par de videos para darte la clave. Las cosas que más influyen en la liquidez. Y las principales son estas. La más importante, las decisiones gubernamentales y de bancos centrales, es decir, las políticas monetarias como cambio en las tasas de interés, ojo con esa por cierto, el gasto constitucional y también muy importante, con qué fuerza están imprimiendo dinero. Y te quiero enfatizar, no antes del cambio de elecciones en Estados Unidos y no después de finales de 2025 o más tardar 2026, lo que debería abrir una nueva ventana de compra de propiedades. Eso también está muy ligado al cut rates de la Fed. Así que si no has visto esos videos, por favor verlos, que son el mejor complemento para este video. Pues bueno, una de las claves para poder detectar recesiones es las tasas de interés de la Fed, porque estas representan simbólicamente la salud de la economía. Y ahora sí, te lo voy a explicar más a fondo. Vamos a deconstruir esta idea para entender por qué son un excelente parámetro para determinar cuándo está empezando una recesión. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es por qué la Fed, por qué Estados Unidos. Bueno, probablemente si la economía de tu país se cae, no va a suceder nada globalmente, porque no impacta tanto la liquidez global. Pero por otro lado, la de Estados Unidos es actualmente la economía más grande del mundo y el dólar sigue siendo la divisa dominante en los mercados globales. Por lo tanto, si la economía de Estados Unidos entra en recesión, el resto del mundo, en especial Occidente, también entra en recesión. Y eso lo vemos con el caso de la crisis de 2008, que cuando estalló la burbuja inmobiliaria, cuando quebraron los bancos, se reflejó en toda la economía global. Literalmente es como si se cayera la estructura más grande y más sólida y más predominante de toda la economía global. Por lo tanto, sí, a todos nos interesa saber cuántos dólares hay en el mercado, qué está sucediendo con los dólares y cómo está creciendo o disminuyendo la liquidez de los dólares. Lo segundo que quiero tocar, y es la carne de este tema, y es que son las tasas de interés, porque hay un concepto erróneo, una mala interpretación de lo que significa o qué nos llevó a tener que cortar las tasas de interés, porque la gente asocia como con visión de caballo que el hecho de que estén cortando las tasas de interés es sumamente positivo para los mercados, pero no funciona exactamente así. Tenemos que entender el trasfondo, cuáles son las causas para llegar a este efecto. La gente cree que apenas corten las tasas, los índices, las stocks, todos los activos van a empezar a subir de precio, pero lo que vemos en la práctica es lo contrario. Así que ahora sí, como siempre, vamos a las gráficas, a los análisis cuantitativos. En pantalla tenemos el porcentaje de las tasas de interés en la vertical contra el tiempo en lustros en la horizontal. Como ven, al igual que todo, las tasas de interés tienen épocas alcistas y épocas bajistas. Tienen ciclos. En gris, como franjas verticales, vemos las épocas de las principales recesiones que han ocurrido desde el 55 hasta el 2008. ¿Notas algo?
Todas las recesiones ocurrieron en épocas en que las tasas de interés tuvieron tendencias bajistas, es decir, en épocas en que cortaron las tasas de interés. Épocas en que las tasas pasaron de valores altos a valores menores o incluso llegaron a tasas nulas, como después de la crisis de 2008. Y es que justo después de la crisis de 2008 vimos una de las corridas alcistas más fuertes que se han visto en la historia. El único caso diferente es la recesión de 1975, que primero vimos un incremento fuerte de las tasas de interés antes de que bajaran y durante ese tiempo vimos la recesión. Y lo siguiente que quiero hacer notar, y es que la mayoría de estas recesiones iniciaron justo cuando la Fed tomó la decisión de empezar a reducir o cortar las tasas de interés. Y aquí, para continuar el análisis, me pregunto y te pregunto, ¿te parece esto coincidencia? Pues a mí no, para nada. Y aquí también es importante aclarar una cosa. Esto no es manipulación del mercado, porque la gente puede llegar a pensar que cortan las tasas de interés para generar una recesión. Pero aunque sí existe la manipulación del mercado, este no es el caso. Porque en este caso, la Fed no toma las acciones para crear un efecto en el mercado, sino que los efectos o lo que ha estado sucediendo en el mercado han causado que la Fed tenga que tomar estas decisiones. Por lo tanto, la decisión de cortar las tasas de interés es una respuesta a lo que dicta la economía. Vamos a dejarlo más claro y veámoslo en un gráfico más actualizado. En pantalla ahora tienes las últimas tres principales crisis. La de principios de los 2000, que es la burbuja de las .com, la crisis financiera de la burbuja inmobiliaria y bancaria de 2008 y la crisis sanitaria del bicho de 2020. Y como te darás cuenta, y en este gráfico es más fácil visualizar las burbujas o crisis, ya que se fueron formando durante varios años, y al menos las dos principales de los 2000, mientras que la del bicho fue considerado un cisne negro, ya que fue un evento que nadie preveía. Y sí, en todos estos casos, cuando cortan las tasas de interés, ha iniciado la recesión. Pero es porque la Fed ya había detectado que había una crisis económica formándose, que ya había detectado que había una recesión inminente. Por lo tanto, las instituciones cuentan con previsiones de lo que podría ocurrir usualmente en los próximos meses y toman acciones con base a eso. En otras palabras, al detectar que la economía ya se encuentra en muy mal estado y que una crisis está iniciando o que ya inició, su reacción para contrarrestarlo es empezar a cortar las tasas de interés. Poniéndolo aún mucho más simple, vamos a verlo así: economía sana a economía mala. Después, eso quiere decir que entras en crisis. Economía sana, economía mala, crisis. Por lo tanto, empiezas a cortar tasas de interés, caen los mercados y las tasas de interés caen con los mercados hasta encontrar un punto de equilibrio en el que el interés son lo suficientemente bajos y atractivos para poder reactivar la economía, ya que tasas de interés bajas significa mayor liquidez en los mercados. Significa que las empresas, los individuos, las instituciones tienen la capacidad de generar deuda, de pedir préstamos, lo cual mejora fuertemente las condiciones de la liquidez global. Y por favor, te insisto, ve el video de la liquidez global para que entiendas exactamente por qué esto es fundamental para la salud de la economía. Por todo lo ya mencionado, podemos concluir que las tasas de interés representan indirectamente un indicador de la salud de los mercados y de la economía. Y es por eso que usualmente tiempos de crisis también son vistos como tiempos de grandes oportunidades, tiempos de grandes cambios económicos, donde nuevas empresas son creadas, donde las personas adquieren nuevas propiedades y también son excelentes oportunidades para comprar una casa, por ejemplo, como lo comento en mi video de Aprovecha el Crash Inmobiliario. Por lo tanto, al tener una economía estable, no tiene sentido tener las tasas de interés tan bajas, porque si no, cuando hay exceso de liquidez, estás alimentando la inflación. Por eso cuando imprimen dinero hay más liquidez, pero también hay más inflación. Por eso cuando hay inflación alta, una forma de contrarrestarlo es tener las tasas de interés altas. Por lo tanto, te lo repito, lo que vemos aquí es un ciclo de momentos muy buenos donde las tasas de interés van subiendo a momentos muy malos donde necesitan cortar las tasas de interés. Son los ciclos económicos y las tasas de interés, los recortes o los cambios en sus valores son un indicador
indicador de cómo nos encontramos en los momentos de la economía. A ver, existen muchos más indicadores. Hablar de economía, hablar de bolsa de valores, estamos hablando de muchos parámetros. Existen muchos parámetros más para evaluar las condiciones de la economía global, pero hemos descubierto que indirectamente los recortes o cambios de las tasas de interés nos dan un buen insight, nos dan una buena referencia de qué es lo que está sucediendo, de cómo piensan, de qué están pensando las instituciones como la Fed. Mucha información, ¿no? Bueno, pues aprovecho este momento antes de pasar a las conclusiones para que si te parece esto de valor y si te interesa las inversiones, la economía y poder tomar buenas decisiones, que te suscribas, porque aquí vamos a compartir la mejor información para que puedas tomar las mejores decisiones. Así que ahora sí, la conclusión es, y disculpen si me repito, que las tasas de interés siguen los ciclos económicos. Las tasas suben a medida que la economía crece porque tienes una economía saludable, pero todo esto tiene un límite y se necesitan correcciones o recesiones para reiniciar o reactivar la economía o para tener un cambio de paradigma. Y las tasas bajan a medida de que las crisis aumentan hasta llegar a su punto de equilibrio de límite donde los rates son suficientemente atractivos para tomar nuevos préstamos, para reactivar, para reenforzar la liquidez global. Y la verdad es que también poniéndonos un poco más filosóficos, eso está totalmente relacionado con la naturaleza humana y de las sociedades. Todo el tiempo estamos cambiando, estamos evolucionando, nuevas tecnologías, nuevos imperios, y eso ha traído recesiones, ha tenido cambios económicos desde todas las épocas hasta la época actual. Y hablando de la época actual, vamos a revisar el gráfico más actualizado para ver qué está sucediendo en este momento, qué podemos esperar para los próximos años. Si vemos lo que ocurrió después de la caída de 2008, fueron casi 9 años de tasas en niveles de cero. ¿Y qué sucedió? Pues te lo repito, la mejor década para el S&P 500, para las bolsas, para los mercados, una época sin crisis donde todas las economías crecieron. Por lo tanto, podemos concluir que la mejor época para invertir en lo que sea es cuando las tasas de interés están lo más bajas posibles, especialmente justo después de crisis. Y en el estado actual, el S&P 500, que es el mayor indicador o índice de stocks de Estados Unidos y que representa también globalmente, está en nuevos máximos históricos y justo acaban de limitar el crecimiento de las tasas de interés. Aclaro, no cortar. Y de hecho la Fed ya publicó que pueden empezar a cortar las tasas de interés a más tardar finales de 2025, pero no necesariamente puede ocurrir en ese momento, puede ocurrir antes o después. De hecho, hay varias reuniones agendadas durante este año, inicios del próximo, para ver cuándo van a decidir cortarlas. Y también, según una de nuestras fuentes preferidas, que es Capital Wars, donde nos informamos mucho acerca del estado actual de la liquidez global, lo que concluyen es que el ciclo actual de liquidez global va a terminar hacia finales de 2025. Por lo tanto, estamos entrando en un periodo de incertidumbre, pero esperamos que se mantenga el mercado con las condiciones actuales hasta finales de 2025, mediados de 2025, especialmente también porque estamos en un año de elecciones en la mayoría de partes del mundo, especialmente también en Estados Unidos, en México, y lo que hemos visto a través de los años es que en años de elecciones hacen todo por no dejar caer la economía, porque no ocurra ninguna clase de crisis. Y bueno, con eso terminamos este video, que es un tema que me apasiona muchísimo porque es una discusión actual, es una discusión fuerte entre los más experimentados inversores y analistas de economía, porque esto no es algo tangible, no es algo que sea concluyente, pero muchos están de acuerdo en que sí es un parámetro representativo de la salud del mercado. Ya en otros videos seguiremos hablando de esto. Ten por seguro que en LATAM Lead estaremos comentando y daremos señales de cuándo va a empezar una próxima recesión y cuándo serán excelentes oportunidades para invertir tu dinero y en qué activos. Si todo esto te interesa, estás en el lugar correcto. Si tienes alguna duda, si tienes cualquier tema del que te gustaría que habláramos, por favor déjalo en los comentarios, o también si no estás de acuerdo con lo que comentamos, escríbenos porque estaremos muy contentos de tener discusiones con todos ustedes. Sin más, te invito a que te suscribas si este contenido te parece de valor o que nos regales un like, porque en este momento apoyarías muchísimo este proyecto. Sin más, nos vemos en el próximo video.